¿Cómo estás, Agustín? Buen Bien, día. bien. Buen día, Preocupado, Fernanda. ¿Qué tal? preocupado, Buen día. preocupado por el tema educativo, más allá de lo que surgió recientemente acerca del adoctrinamiento que ha tenido inclusive repercusiones aquí en la región y después las declaraciones de Venegas Lynch también sobre el tema Sí, justamente. educativo, acerca de la obligatoriedad o no, Mm. es casi como distender la obligatoriedad que tiene el propio Estado de garantizar el servicio. En el caso de las universidades, que es donde más se está sintiendo por estos días también el recorte presupuestario, ¿qué estás observando respecto de la cuestión educativa, de las políticas educativas que debería observar el gobierno nacional en esta materia, Fer? Mirá, Agustín, el tema es así. Si uno va a la historia de la República Argentina, en nuestro país, en el año 1864 al 1880, tuvo tres presidentes de la República, que uno atrás de otro, Mitre, Sarmiento y Avellaneda, que se iban sucediendo uno atrás de otro, mantuvieron una línea de política de Estado con respecto a la educación. En el caso particular de Mitre, parece que me estoy yendo a la historia muy atrás, pero que obligan a estas declaraciones públicas de hombres cercanos al presidente Milei a retomarlas, ¿no? Mitre fue el hombre que, como presidente, inauguró los colegios secundarios, ¿no? Los colegios nacionales. Sarmiento, que hizo como ley obligatoria la educación primaria, creó las primeras secundarias que formaban maestros. No sé, Las escuelas normales, cuando vos terminás el secundario, eras maestro habilitado. Y Avellaneda, que lo sucedió a Mitre y a Sarmiento, le dio una vuelta de tuerca más importante a la política pública de educación y creó una ley universitaria pública. Es más, cuando dejó de ser presidente de la República, pasó a ser rector de la Universidad de Buenos Aires. O sea, eran presidentes que estaban comprometidos con la educación. Y bueno, viendo la historia, que además nadie le va a quitar a Mitre, Sarmiento y Avellaneda, que no eran liberales, ¿no? bueno, Era, casualmente te iba a decir eso, ¿no? Porque vienen ellos a empezar a poner en funcionamiento la Constitución Nacional, eh, eh, que está basada, que está fundada, que está escrita sobre el trabajo de Alberdi, que es una figura claro, tan vinculada, claro, digamos, al pensamiento liberal en Argentina. La Constitución de nuestro país es una Constitución liberal. sí, Eh, sí, y, y es cierto lo que vos decís respecto del perfil de estos tres presidentes. De hecho, claro. la primera decisión de Sarmiento asumiendo la presidencia es hacer, o entre las primeras decisiones, ¿no? Hacer un censo nacional, porque tenía la presunción de que el analfabetismo era un problema y lo confirma de esta forma. Y por lo tanto, Claro. a partir de allí, establece cuáles son las medidas que tiene que hacer para fortalecer el sistema educativo, desde las escuelas Sí, primarias hasta traer maestras de Estados Unidos, ¿no? exacto. Por eso llama mucho la atención que funcionarios públicos, más un diputado nacional como Venegas Lynch, cercano, íntimo al presidente de la República, haya perdido frenos inhibitorios de decir abiertamente que la educación no es necesaria y que si los padres consideran que los chicos tienen que ir a trabajar y no jugar, aprender y ser felices, llama mucho la atención, ¿no? Es un atraso de 140 años. Es Eh, una sociedad que llama mucho la atención. O sea, más allá de que en nuestra región estemos discutiendo la educación universitaria en nuestras dos grandes universidades, la Universidad del Comahue y la Universidad Nacional del Comahue y la Universidad Nacional de Río Negro, eh, estamos discutiendo elementos de este tipo y llama mucho la atención. a mí, ¿me permitís hacer una vuelta de rosca Sí, respecto de esto que acabas de mencionar, sobre el testimonio de Venegas Lynch, sí, respecto de la educación, o de la preeminencia de la educación en nuestro contexto social, cultural, político y de desarrollo futuro? Eh, lo que me llama la atención es que las declaraciones no sean en el sentido de empezar a trabajar para recuperar la centralidad que tuvo la formación claro, educativa
en la vida de las personas. Exacto. Porque ese es el otro dato. O sea, uno no puede ignorar también que la escuela ha perdido esa centralidad. Ya no te garantiza determinados, no sé, transferencias de saberes. Está bien. De hecho, estamos hablando de más de una oportunidad que salen de séptimo grado, en algunos casos sin comprensión de texto, y en algunos, que es más grave todavía, sin leer, sin poder leer de corrido, ¿no? Y también es un dato que pone en tensión fuertemente la centralidad que tiene que tener el sistema educativo. Pero bueno, vamos a lo de las universidades. Esta semana hay paro universitario, venimos de un paro la semana pasada. Esta que está en curso ya implica un paro de 48 horas. ¿Qué estás viendo allí en el terreno de las universidades? Bueno, la situación es terminal. Es terminal en serio, y esto no es broma, porque si no hay para pagar la luz, el gas y el agua, las sedes universitarias donde estudian más de 50.000 alumnos en nuestra región, en provincia de Río Negro y Neuquén, se quedan sin estudios universitarios. Y esto no es broma, porque, a ver, vamos a hacerla simple y lineal para que la audiencia nos entienda. Vos y yo que estamos envejeciendo, Agustín, tenemos 50, 60 años. Dentro de 10 años el servicio de salud lo vamos a tener que empezar a pagar de nuestro propio bolsillo, porque no va a haber médicos. ¿Se entiende la gravedad de este tema? Nosotros tenemos una escuela, por ejemplo, de odontología en Allen. La cerramos gratuitamente porque es cara, porque no es eficiente. Esos son los criterios que tiene que tener una sociedad con respecto a la educación universitaria. Son preguntas, ¿no? Porque lo que vas a lograr es una democracia, sí, donde todo el mundo puede decir, bueno, sí, somos libres, podemos educarnos, podemos trabajar, sí, es la libertad plena, pero después tenés una ciudadanía de muy baja intensidad, o un Estado que te da derechos truncados, ¿no? Un Estado presente, pero que los derechos están absolutamente limitados. Solamente un sentido de seguridad policial y un control económico del mercado, por ejemplo, quizás, si es que lo controla. Entonces, esa es la gravedad que vamos a tener si dejamos de deteriorar directa o indirectamente la educación universitaria. Porque el 90% de la población no tiene hijos, o el 70% de la población no tiene hijos en la educación universitaria. Pero a la larga o a la corta, les va a impactar el hecho de que no haya recursos humanos formados universitariamente. Es muy serio el tema. Que no haya contadores, que no haya abogados, que no haya médicos, odontólogos. Y bueno, los servicios, profesionales, ¿quién te los otorga? ¿El Estado cómo administra esos recursos? ¿Desaparecen? Te pongo, a ver, sin ánimo de hacer de lo singular un dato estadístico, pero uno que también se desempeña en el ámbito docente, advierte que desde hace bastante tiempo a esta parte, la población que caracteriza las aulas universitarias, al menos, por eso insisto, ¿no?, con el riesgo que significa llevar de lo singular a tratar de imponerlo como un dato estadístico, ¿no? La población promedio tiene una edad de 18, 19 años, está 20 años, 22 años, 23 años, es decir, todos jóvenes. Hace 30 años atrás, cuando uno estaba formándose en ese ámbito académico, convivías con jóvenes de esa edad, pero también con adultos de 40, 45 años, 50 años, que asistían a la universidad en busca tal vez de alguna formación adicional a la que ya habían conseguido en su momento o lo que fuese. Y sin embargo, eso no se está dando por ahora. ¿Esto obliga a alguna revisión de la universidad misma, de lo que debe hacerse o no? Mira, proyectos de modernización de la educación superior
existen y son implementables en Argentina. De hecho, la educación ha girado hacia la virtualidad con niveles de una velocidad que en los últimos 5 años que nos sorprendió a todos. O sea, se dictan hasta carreras de posgrado en forma virtual. El acceso a la educación en la Argentina, con el nivel profesional, no es despreciable, es de alto nivel. Vienen de otros países a estudiar a la Argentina. Lo que llama la atención es la cultura, la subcultura del desprecio hacia la educación en Argentina. Eso es lo que llama mucho la atención. A ver, antes ser profesional, hace 50 años atrás, era muy importante en una familia. Y hoy, como vos bien decís, comparás hace 30 años atrás a hoy, pareciese que fuera algo relativo. Y no podemos perder esa cultura, porque eso nos dio un liderazgo regional. Claro. Fernando, es un tema, sí. un tema de discusión intensa, ¿no? Sí, porque... intensa. Y el tiempo no nos ayuda en esto. Gracias por estos minutos, Fernando, como no, siempre. Gracias a